Buenos días. Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido decepcionado? ¿Ha sentido que lo que tiene no es lo que merece? ¿Ha sentido que se merece algo más y sin embargo hay algún punto de injusticia alrededor del mundo, del universo, del planeta que conspira contra usted, que no le permite que tenga lo que se merece? ¿Sí? ¿Se ha sentido así? Pues bien, déjeme decirle que no es el único. Todos nos hemos sentido así. Incluso Elías se sentía así en ese momento. Acabamos de escuchar la historia de Elías sobre la cual vamos a meditar y quiero que entendamos que Elías se sentía así en este momento. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos dirija en este momento para reflexionar y que a cada uno de ustedes el Espíritu le diga lo que tiene que escuchar. Recuerden que la predicación no es para darles información. Recuerden que la predicación es el momento, el sermón es el momento en el cual cada uno de ustedes tiene que reflexionar para ver qué es lo que Dios tiene para su vida. Recuerden que todos nos acercamos al mismo Dios, pero desde perspectivas y circunstancias diferentes. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, seguramente todos aquí entenderán cosas diferentes. No pretendan llegar a una conclusión, pretendan recibir lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Entonces, al orar, pídele usted al Espíritu que sea Él quien le diga a usted lo que usted tiene que recibir el día de hoy. Oremos. Papá, gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí con la familia, gracias porque nos permites estar juntos para adorarte, cantarte, escuchar de tu palabra, Señor. Y ahora yo quiero pedirte, papá, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija en este momento de reflexión de tu palabra, que sea el Espíritu Santo quien ponga en los corazones de cada uno de nosotros lo que tengamos que aprender el día de hoy, Señor. En la palabra que debe haber para cada uno de nosotros, yo la dejo en manos de tu Espíritu, Señor, y que todo sea para honra y gloria tuya y el engrandecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. En algún momento de la historia ustedes recordarán que los nazis atacaron al pueblo judío y el pueblo judío terminó en campos de concentración. ¿Se acuerdan de estas historias? En ese campo de concentración había un sujeto llamado Viktor Frank. ¿Han escuchado de él? Viktor Frank estuvo en el campo de concentración y vio lo que pasaba en ese campo de concentración. A él de repente le van a conocer como el padre del existencialismo, y es porque básicamente tiene una pregunta en la cabeza, que es el sentido de las cosas. ¿Qué es lo que motiva a vivir a una persona a pesar de las circunstancias que esta persona está viviendo? Hermano, quiero que en este momento vamos a tener un momento de depresión, una crisis colectiva depresiva, y le voy a pedir que piense en un momento terrible, en un momento en el que usted haya pasado un momento tan crítico, quizá el más crítico de su vida, a tal punto que sienta que su vida no tenía quizás sentido. No sé si todos han estado, puede que no todos hayan llegado a ese punto, pero muchos sí lo hemos estado. Hemos tenido un momento tan crítico en el que creemos que la vida ya no tiene sentido. ¿Les ha pasado? Piensen. ¿No les ha pasado? Entiendan a los que sí. Este momento tan crítico en la vida de las personas, en la cual todos estamos propensos a vivir, es un momento en el que estamos al borde de la muerte, al borde de que nosotros mismos queremos dejar de existir porque simplemente la vida ya no tiene sentido. En el campo de concentración, la gente ya no tenía sentido para vivir. Parecía que no había que los mantuviera vivos y aún así muchos seguían viviendo. Entonces tendrían que leer a Viktor Frank en ese famoso libro que se llama El hombre en busca del sentido último. Y nos enseña a ver cuál es el sentido de la vida. Hermano, hoy quiero decirte algo muy importante y ojalá nunca se te olvide. Puedes perderlo todo, dinero. Puedes perder a tu familia, a tus seres queridos. Puedes perder tu trabajo. Puedes perderlo todo. Puedes perder la salud, como le pasó a Job. Puedes perder absolutamente todo.
Pero si pierdes el sentido de tu vida, entonces verdaderamente habrás perdido todo. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre esta pregunta tan importante, el sentido último de las cosas. Hermanos, Elías es una persona que estaba en este momento crítico y que al no saber qué hacer con el problema, ¿saben qué hizo? Huyó. Esa es la realidad de nuestro gran profeta Elías. Pregunta para ustedes mismos, ¿cuántos de ustedes han estado frente a un problema y al no encontrar la solución, han decidido huir del problema? ¿Les ha pasado? ¿Nos ha pasado a muchos de nosotros? Pues bien, hermano, el día de hoy es un momento para reflexionar un poco en esta parte de la vida que quizá muchas veces no queremos tocar porque es una parte muy sensible para todos nosotros y que sin embargo es muy importante para el desarrollo de la vida. Quiero hacerte esta pregunta: ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde caminas? ¿Qué es lo que te mantiene vivo? Vamos a analizar un poquito de esta historia. Déjenme contarles mi versión 2017 de las cosas. Y es que pasaba en la historia del pueblo de Israel que llegó una reina quien no conocía a Jehová. Muy parecido a nuestro país, México, porque yo no he visto a nuestro gobierno que conozca a Jehová. Y al no conocer a Jehová, el gobierno del momento lo que hacía era imponer leyes o situaciones que obligaban al pueblo a adorar a otros dioses. Y pues el pueblo lo siguió, a tal punto que empezaron a perseguir a los justos, esto es, a los profetas de Jehová. Elías era uno de esos profetas quien estaba siendo perseguido porque lo que él decía era totalmente contracultural en ese momento. Si él decía adoren a Jehová, la cultura decía adoren a Acera, adoren a Baal. Si el profeta de Dios decía vayan al templo a adorar allá a Dios, la cultura decía vayan a las calles y festejen a la diosa. Si el profeta decía obedezcan los mandamientos del Señor, de Jehová, la reina o el gobierno de su momento decía lo contrario. Decía no obedezcan los mandamientos de Dios. Yo no sé si a ustedes les parece, a mí me parece que estamos viviendo un momento bastante similar en nuestra cultura, porque lo que nuestra cultura dice es totalmente en contra, en muchas circunstancias, de lo que Dios nos manda a hacer. Ya les habíamos puesto un ejemplo la semana pasada acerca de 3 conceptos interesantes que están erróneos de nuestra cultura, ¿se acuerdan? Por 10,000 puntos celestiales, para que regresen los puntos celestiales. ¿Alguien se acuerda de estos puntos? Individualismo, muy bien. ¿Cuál? Consumismo y la búsqueda de placer. Excelente. Estos 3 puntos son culturales y son totalmente en contra de lo que Dios nos manda hacer. Dios no nos manda a vivir una vida individual sin que te importen los demás. Al contrario, te manda a vivir una vida en comunidad, que te importen los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y a quién? Y a tu prójimo. Claro, a ti mismo, por supuesto. Pero el prójimo es una cosa interesante. No individualista, colectiva. Consumismo. Ahí estamos todos queriendo gastar por lo que no necesitamos, empeñando nuestro poco recurso en cosas que nunca vamos a utilizar, gastando a la naturaleza que provee en exceso de recursos que no necesitamos, dañando el medio ambiente, y eso va totalmente en contra de lo que Dios nos manda a hacer. A eso se le llama consumismo. Si usted en su casa tiene cosas que no ha utilizado, que las tiene nuevas, o que ha utilizado una vez y después las dejó de utilizar, o que tiene en exceso tantas que ya ni sabe qué hacer con esas cosas, hermano, déjame decirte que todo lo que usted tiene le costó a la naturaleza algo. ¿Y sabe qué? Ni lo está usando. Estamos gastando en exceso. A eso se le llama consumismo. Y eso no es algo que Dios nos manda a hacer, al contrario, Dios nos manda a cuidar la creación. Cultura versus la Biblia, que es contracultural. La búsqueda del placer es otra cosa que a todos nosotros nos gusta. Uno ya ve en su pareja si está guapo, si está fuerte, si está alto, si se parece a Brad Pitt o a Zac Efron, dependiendo de la generación, ¿no? ¿Sí? Uno ve si se parece a Maribel Guardia o a Emily Ratajkowski, dependiendo de la generación.
Pero uno está viendo el placer, uno está viendo la belleza, uno no está viendo lo funcional de las cosas. Y esto es la búsqueda del placer, que también es cultural el día de hoy. Y la Biblia no nos manda a enfocarnos en esas cosas tan efímeras. Y sin embargo, ahí estamos clavados. Hermanos, lo que le está pasando a Elías es lo que nos está pasando a todos nosotros, a menos que todos ustedes ya no sean profetas de Jehová y sean profetas de Baal. Entonces están muy a gustos con la cultura de la reina Jezabel. ¿Sí me explico en esta metáfora? Si usted está a gusto con la cultura que tiene, muy probablemente es porque usted ya está sirviendo a esa cultura. Se ha acomodado en esa cultura, le gusta esa cultura. Los que creemos en Dios, estamos en contra de esa cultura o quisiéramos promover algo que esté en contra, pero cuando levantamos la voz, ¿sabes qué nos hacen? Nos excluyen, nos callan, nos matan. ¿No? Ojalá no nos maten todavía, pero... Hermano, déjame revelarte otra cosa, esta sí la estoy improvisando, pero me gusta decirlo. Si usted no se siente perseguido, callado, excluido, perseguido, a punto de ser asesinado, muy probablemente es porque no está usted haciendo nada. ¿Sí? Alguien que sí está en contra de la cultura va a estar siendo señalado porque está criticando un modelo de vida. Y entonces nosotros estamos re bien porque ya somos parte de la cultura, pues no somos como Elías que está huyendo. Entonces esa es una cosa interesante. Pero algo de lo que me gusta, donde quiero aterrizar las cosas, es que una vez que Elías se da cuenta de la cultura, ataca esa cultura, está en contra de esa cultura y es perseguido a tal punto que la reina dice: te voy a matar, que los dioses me maten a mí si mañana a esta hora no estás muerto. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y entonces Elías tiene ¿qué le pasa a Elías? Tiene mucho miedo. Dice la Biblia que Elías tiene mucho miedo y huye. Pues lo van a matar. Si yo hoy te digo que nos van a matar, a mí, hermanos, el próximo domingo vienen a matarnos a todos. ¿Cuántos vienen al culto? Pues no viene nadie, ni yo vengo. Nos vamos, huimos. ¿Por qué tenemos miedo? Pero déjame decirte algo, nadie nos va a venir a perseguir el otro domingo. Nadie nos va a venir a matar. Siéntase cómodo, venga usted, aprovecho para hacer mi comercial y aprovecho para agregar que es porque no estamos haciendo nada. Pero Elías, en el momento en el que huye, deja atrás todo el problema y entra en un estado en el cual todos hemos estado. Este estado lo podemos considerar alguna especie de estado depresivo. ¿Cuántos de ustedes han estado en depresión? ¿Cuántos de ustedes han sufrido a gusto la depresión? ¿No? Sí, porque una cosa es estar en depresión y otra cosa es disfrutar la depresión, caray. Sí, una cosa es estar en depresión y llorar y decir que nadie me vea, me escondo. Y la otra es decir, ya, que todos me vean, estoy en depresión. Y la disfrutas y a gusto y todo bonito, ¿no? ¿Han estado en depresión? Sí, Elías estuvo en depresión. Estaba en un estado depresivo en el cual prefiere aislarse de todas las personas. ¿Cuántos de ustedes se han aislado de todas las personas? Dejar su proyecto de vida a un lado y se va a una cueva en donde su proyecto de vida no está. No sé si les ha pasado, han dejado su proyecto de vida. Deja a sus amigos, familiares, amigos, incluso a Dios. No sé si les ha pasado, pero incluso no tienes ganas ni de orar, ni de hablar con Dios. No tienes ganas de hacer nada. ¿Te ha pasado o no? Está bien, y es válido, no se sientan mal. A todos nos ha pasado. Se va, se encierra en una cueva y ahí queda solito. Ese es Elías, ese es su gran profeta Elías, el verdadero Elías. Ahí, en la cueva, dice que un ángel se le aparece. Y cuando el ángel se aparece, le dice: oye, come un poco. ¿Cuántos de ustedes no han querido ni comer? Y este ángel le dice: come un poco, le lleva la comida, come. Pero va a soltar una pregunta interesante. Dice que Dios llega y le hace una pregunta a Elías. Y le pregunta: ¿qué haces aquí? Pregunta fundamental. Aquí se basa todo el asunto. ¿Qué haces aquí? Esa es la pregunta que Dios le hace a Elías, muy interesante, la cual hoy yo te quiero replicar a ti y te quiero preguntar: ¿qué haces aquí? El centro de todo se mueve en esa pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí?
Incluso cuando estás deprimido y tú estás todo tirado, pregúntate, ¿qué hago aquí? Y cuando no lo estés, pregúntate, ¿qué hago aquí? Quiero darte algunos datos interesantes para que te des cuenta de la magnitud de esta pregunta, por si no has logrado entender la magnitud de esta pregunta. En el 2014 se registró una tasa de 3.9 suicidios por cada 100,000 habitantes. Esto equivale en México aproximadamente a 2.292 personas que se suicidaron en México por no saber responder a la pregunta, ¿qué hago aquí? Pero eso no es lo más grave, ese es el dato del 2014, 3.9. En el 2016 se registró 7.1. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de suicidios casi se duplicó porque hay gente que no sabe responder a la pregunta, ¿qué hago aquí? Y como su vida no tiene sentido, como no sabe qué hace aquí, ¿qué prefiere hacer? Quitarse la vida. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta pregunta? Por eso te pregunto, ¿qué haces aquí? Te lo prefiero preguntar ahorita yo que estás de buenas y no mañana que estés tú solito en la cama llorando a punto de no saber qué haces aquí. Hay tres cosas, en los jóvenes en México, la muerte por suicidio es la tercera causa más importante. Los que más están suicidando en México son jóvenes. Y no se suicidan porque van alcoholizados en un coche y chocan, ni porque fuman mucho, ni porque se droguen, ni porque no vayan a la iglesia. No, nadie se muere por no ir a la iglesia un domingo, eso todavía no están los datos. Sin embargo, la gente sí muere por no saber responder a la pregunta, ¿qué hago aquí? O sea, la gente muere porque no le encuentra un sentido a su vida. ¿Por qué digo esto? Porque Elías es un personaje claro de una persona que ya no tiene sentido para su vida. Está huyendo, está en depresión, está saliendo, está dejando su proyecto de vida, lo está dejando todo. Ese es Elías, el de la Biblia, y Dios nos los quiere mostrar por algo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres igual. Porque a ti en algún momento de tu vida te ha pasado, o te va a pasar lo mismo, o te vas a encontrar con alguien que esté viviendo en esa situación. ¿Y sabes qué? Necesitamos ayudar a responder a la pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Qué te parece? Entonces vamos a tener un minuto ahí en sus lugares para que ustedes respondan a esta pregunta personalmente primero y se respondan ustedes mismos, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen en esta vida? ¿Por qué sigues viviendo? Hermano, te voy a hacer la pregunta más crítica del mundo. ¿Por qué no te has muerto? Que puede sonar un poquito más gruesa. ¿Qué te motiva a seguir viviendo? ¿Te lo habías preguntado antes? Tan mal estuvo la pregunta que ya nadie contestó mejor. Hay causas externas y causas internas que nos llevan a una circunstancia depresiva, ya sea el suicidio, por no poder responder a la pregunta, ¿qué hago aquí? Vamos a hablar de las causas externas así de manera rápida. Una de ellas es la economía. La economía es una causa terrible. O sea, llevo años tratando de salir de mi deuda, años tratando de pagar y nomás no funciona. ¿Y sabe qué? Mucha gente dice, pues ya, ¿para qué le hago? Es más, si me muero, la deuda se va conmigo y hasta dejo a mi familia sin deuda. Y mucha gente se ha suicidado por un asunto externo, económico. 2, presión social. Hay mucha gente que está viviendo una presión social muy fuerte. La sociedad es una cosa tremenda. La sociedad te dice qué pensar, cómo pensar. La sociedad dice qué te gusta, qué comprar, qué no comprar. Tal vez para ustedes es absurdo, pero ¿usted se imaginaría a un chico suicidándose porque no puede tener un iPhone 7? Montón. Porque la presión social te dice que si no tienes un iPhone 7, estás fuera de la sociedad, no eres nada. Es presión social. ¿Sabes cuánta gente se ha suicidado por ser homosexual? Porque la sociedad le dice que es una depravación de la creación, que es la peor cosa del mundo y que no se merece nada, se merece estar fuera. Y los excluyen y se suicidan. Presión social.
¿Saben cuántos cristianos se han suicidado porque en su iglesia los consideran los más pecadores, los más bajos, los que nunca van a alcanzar el reino de Dios? Presión social. ¿Te das cuenta? La presión social es una cosa tremenda. Si tú no te sientes presionado socialmente, te voy a decir un secreto. Aquí entre nosotros, entre amigos, para que nos llevemos bien. Para que no me terminen apedreando después de hoy. Si tú no te sientes presionado por la sociedad, déjame decirte algo. Es porque tú eres parte de la presión social que se le ejerce a otros. ¿Qué hubo? Está pesado, ¿no? Entonces, les voy a contar una historia personal para que se relajen un poco. Para sonreír. A mí me pasaba en la escuela, por supuesto, que están todos los amigos, ¿no? No falta el gandallita, que siempre anda golpeando a los demás, el líder de la banda, el cariboy, y el guapo. Está la chica bonita, la chica popular, el chico rico, el de las fiestas, el de los amigos, está el nerd, está quien todos bulean, hay de todo. Entonces uno llega a la secundaria, imagínense al pastor Merari de secundaria, todo flaco, como la morsa. No ha cambiado mucho, pero ahí vamos. Y entonces te paras enfrente y tienes que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Con quién hago alianza? Porque si no me uno con el más fuerte, me voy a unir con el más débil y me van a reventar todos. Si no me vuelvo popular y si no actúo como los demás actúan, entonces voy a ser el rechazado de la sociedad. Si no soy guapo, no voy a tener una novia en el baile de graduación de la secundaria. Es algo que no pude resolver hasta hoy. Si no voy a la fiesta, si no tomo, no voy a tener amigos. Si no tengo una historia interesante y no tengo aventuras, ¿qué voy a contarle a las niñas cuando se acerquen a platicar conmigo? Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Pues leo. Hago mi tarea y saco buenas calificaciones. Presión social. Y uno tiene que tomar decisiones cuando llega ese momento. ¿Y sabes por qué tomas decisiones? Por presión social. ¿Sí? Llega la niña y dice, ya me tengo que pintar. ¿Por qué? Pues porque todas se pintan ya. No está mal, nada más quiero decir que lo hacen por presión social. Tengo que ir a la fiesta. Es más, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Pues, ¿qué van a decir mis amigos? Si me ven yendo a la iglesia cantando ahí como, ¿quién sabe qué? No, hombre. No, pues, presión social, ¿no? Todos hemos pasado por la presión social, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué juzgan a sus hijos cuando pasan por la misma presión social? Si ustedes también pasaron por ella y tomaron una decisión no por convicción, por presión social. Es más, cuando alguien llega a la iglesia y es nuevo, siente presión social de todos nosotros. Actuamos de una manera, cantamos de una manera, adoramos a Dios de una manera, leemos la Biblia de una manera, oramos de una manera. Y los demás dicen, si no lo hago como ellos, voy a hacer el raro. Levantan la mano, ¿no? Presión social, hermanos. Y nadie está excluido de eso. Estamos en un mundo que nos mueve a hacer las cosas que el mundo quiere que hagamos y no lo que uno por convicción quiere hacer. ¿Y sabe por qué? Porque en lo más profundo de nuestro corazón buscamos placer, buscamos sentirnos bien. No buscamos hacer lo correcto, buscamos sentirnos bien. Esa es la médula del problema cultural. Tercer caso que nos lleva a esta causa son las relaciones sentimentales. Muchas personas emocionalmente inestables hacen que una causa externa, que sea otra persona, te defraude tanto, te sientas tan mal, tan traicionado, que tú digas, mi vida ya no tiene sentido, por una sola razón, porque pusiste el sentido de tu vida en otra persona. Y cuando esto ocurre y esa persona te falla, se acabó el sentido de tu vida. Y vas para abajo. Por eso seguimos preguntando, hermanos, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué haces aquí? ¿En dónde colocaste el sentido de tu vida? ¿Están respondiéndose o no? Muy bien. Voy por unas causas internas. Estas causas internas son interesantes. Dice, bajo autoestima o inseguridad. Hay personas que tienen bajo autoestima o inseguridad. Es más, probablemente todos lo tenemos. Por eso nos gusta subir una foto a Facebook y que todos nos den like. Es más, si nos dan un me encanta es mucho mejor.
¿Por qué? Porque tenemos baja autoestima. Nos sentimos tan bajos que necesitamos que alguien más nos eleve nuestra autoestima con un like. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gustó esto? Like. Si quiere dar un me encanta, usted tendrá que hacer así, ¿no? Ese modelo de Facebook es tremendo, es buenísimo. Porque tenemos baja autoestima. Baja autoestima va a permitir que otra persona controle tu vida, te diga qué hacer. Todos tenemos bajos autoestima, nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está diciendo a nosotros qué hacer, ni cuenta nos damos. Nomás lo hacemos. Otra cosa es que hay personas con inestabilidad emocional. Hermano, usted no se imagina cuánta gente tiene inestabilidad emocional. ¿Usted cree que porque lo ve aquí el domingo, bien padre, cantando, adorando, predicando, ¿no? Y emocionalmente no es inestable, a tal punto que cuando sale de acá se pone a llorar, ¿no? Ve una película y está llorando. Se murió Beethoven, ¿no? Cuando está Simba llorando por Mufasa, ¿cuántos no lloraron? Yo lloré, Bambi para aquellos que lo recuerdan, Nemo para los nuevos. Pero eso es inestabilidad emocional, hermano. ¿Cuánta gente no está sonriendo ahorita y una cosa la puede hacer cambiar de opinión? Ahorita estoy feliz, 5 minutos estoy enojado, 3 minutos estoy triste. Inestabilidad emocional, eso nos lleva hacia abajo. ¿Saben por qué? Porque nuestra emoción está ubicada en un sentido de nuestra vida que no depende de nosotros, depende de las cuestiones que nos invaden en la cultura. Otra cosa que es interesante es la depresión, y esta es la que hablábamos de Elías y con la que comenzamos hablando. La depresión es una causa interna que es el resultado de no tener un sentido en la vida. De hecho, muchos psicólogos, cuando te quieren sacar de la depresión, lo que van a intentar es darle un sentido a tu vida. ¿Por quién quieres luchar, hermano? ¿Por tus hijos? ¿Por tu casa? ¿Por tu coche? ¿Por tus sueños? ¿No han escuchado eso? Lucha por tus sueños. Están tratando de darle un sentido a tu vida porque no la tiene. Y Elías está en ese momento. De ahí la pregunta que dice, ¿por qué? ¿Qué haces aquí? Quiero ir terminando toda esta reflexión explicándote que en el pueblo hebreo habrían 2 entidades, rey y profeta. Era básico para una nación que si había rey y había profeta, funcionara bien. Si no había rey y si no había profeta, no funcionaba bien. Esto te va a servir para entender el desenlace de la historia. Como no hay rey y profeta, y Elías es el único profeta que queda, Elías se queja con Dios. ¿Cuántos de ustedes se han quejado con Dios? Y le dice a Dios, Dios, vamos a ser sinceros, yo he hecho lo correcto. ¿Cuántos de ustedes han hecho lo correcto? Lo hemos hecho. ¿O creen que lo han hecho? He hecho lo correcto. Yo creo en ti fervientemente. Y a pesar de eso, las cosas allá no me salen bien. ¿Cuántos se identifican con este discurso? ¿Sí? Y a pesar de eso, las cosas allá no salen bien. Y entonces Dios le dice, este es lo primero y ojalá que nunca se te olvide de verdad. Si no pusiste atención en todo lo que dije, pon atención solo en esto. Dice, y entonces Dios le dice a Elías, Elías, necesito una cosa. Para empezar a solucionar este problema necesito una cosa. Sal y encuéntrate conmigo. Eso es lo primero que le dice. Sal de la cueva y encuéntrate conmigo. Hermano, si usted quiere solucionar algún problema, lo primero que usted tiene que hacer es salir de su cueva y encontrarse con Dios. Sal de tu cueva y encuéntrate conmigo. No sé qué le voy a decir, no sé qué vaya a pasar, no sé qué te va a decir, no tengo la menor idea, pero inténtalo, dale la oportunidad. ¿Qué tal y sí? ¿Qué tanto no has intentado que suena más loco que salir y encontrarte con Dios? ¿Por qué no intentas esta cosa? Danos la oportunidad de que Dios se encuentre contigo. Sal de tu cueva y encuéntrate con Dios. Eso es lo que le está diciendo Dios a Elías, ¿no? Dice que sale Elías y hay un terremoto fuerte, intenso. ¿Cuántos no se asustarían con un terremoto? ¿Cuántos no dirían que si Dios hace un terremoto es porque es un Dios poderoso? Pero dice la Biblia que Dios no estaba ahí. ¿Cuántos de ustedes están buscando un terremoto o algo tan asombroso como para creer en Dios? ¿No? Pero Dios no estaba ahí. Después dice que pasa un fuego
así, bien intenso. Pero dice que Dios no estaba ahí. Curiosamente, Elías ya había tenido varias experiencias con el fuego. Iba a tener una última antes de irse. Pero Dios no estaba ahí. Y al final dice que pasa un sonido apacible. Y Dios estaba ahí. Y fue el momento en el que se encontró Elías con Dios. Eso es lo primero, hermano, que tú tienes que hacer. Busca tu lugar apacible. Busca tu lugar tranquilo. Y encuéntrate con Dios. Solo te pido una cosa. Inténtalo. No sé qué vaya a pasar, igual no pasa nada. ¿Y si sí? Inténtalo. Segunda cosa interesante. Elías se siente solo. Cree que es el único que vive esa circunstancia. Cuando usted está en un estado de depresión, ¿sabe qué, hermano? Usted está solo. Su problema es el peor. Nadie tiene un problema más grande que el de usted, ¿sí? Es que se me cayó mi uña que me costó 500 pesos. Y usted se pone en estado depresivo por su uña que se le acaba de romper. ¿Sabe qué? En ese momento usted cree que tiene el peor problema, ¿sí? No importa que si hay inundación, tsunami, meteoritos, dinosaurios. Usted está preocupado en su problema, en su uña. Y eso es el peor problema de su mundo, ¿sí? Y entonces, cuando estamos enfocados en ese peor problema, nos enfocamos en la soledad. Nadie está con nosotros, somos los únicos. A lo que Dios va a responder algo muy interesante a Elías. O sea, casi le da un zape y le dice, a ver, vámonos calmando, Elías. Para empezar, no eres el único. Hay 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas con Baal. Hermano, no está acabado el mundo. El mundo no se ha acabado. Ni se va a acabar. Entonces nos queda todavía un rato de sufrimiento, ¿no? Más con la vida que llevamos. No se va a acabar. Su problema no lo va a matar. No está usted solo. Hay mucha gente que ha vivido otros problemas y han sobrevivido. Hay otras situaciones, hay otro mundo. Asome su cara, voltee a ver al que tiene a la derecha. Voltéelo a ver. Igual y si se peinó hoy y le toca a una buena persona. Voltéale, tiene problemas. La persona a su lado tiene problemas. Y quién sabe, ¿qué tal y no fue una uña? ¿Qué tal fueron 2? Tiene problemas. No está solo, hermano. Usted no es el único. Dios tiene todavía 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios no solamente hace eso, sino que además le responde y le dice, si el problema es que no hay rey y no hay sacerdote, sal de aquí, regresa al camino y unge a Jehú como rey y a Eliseo como sacerdote. Ahora sí ya, ¿cuál es el problema? No está solo, hay 7,000, ya hay un rey que es Jehú, ya hay un profeta que es Eliseo. ¿Resuelto o no? Y sabe que a pesar de eso muchos no creen que esté resuelto. Muchos se quedan en la cueva. Pero el mensaje de Dios, y es muy interesante y con esto quiero terminar, es que Dios le dice a Elías, vuelve al camino. Vuelve al camino, vas y unges a Jehú, vas y unges a Eliseo y ve a darte cuenta que todavía hay 7,000, que no eres el único. Esa cosa es importante, hermano, repite conmigo, vuelve al camino. Que no se te olvide esta cosa, vuelve al camino. Porque no importa qué tan Dios poderoso tengas, no importa qué tan rico seas, no importa qué tan acompañado estés, si tú decides quedarte en la cueva y no volver al camino, no va a pasar nada. Pero no importa qué tan mal estés, no importa qué tan graves sean las circunstancias, no importa qué tan grande sea el problema, si tú te paras y vuelves al camino, hay solución. Amén. Por eso, familia del Dorado, solo les quiero pedir una cosa: volvamos al camino, hagamos las cosas bien, nos demos cuenta que sí se puede y que cuando decimos y nos ponemos metas, cuando tenemos un proyecto de vida, cuando tenemos un sentido para las cosas funcionan. Hace un año nos propusimos que esta iglesia iba a estar llena, cada vez iba a haber menos sillas rojitas, ¿se acuerdan? Volten a ver. Nos falta un poquito.
pero ya tenemos un sentido de la vida. Al terminar el culto, les voy a presentar el proyecto de iglesia. Quiero mostrarles que tenemos un sentido, a dónde caminar, y con Dios vamos a volver al camino. Amén. Que Dios les bendiga.